Bien, en esta clase vamos a definir lo que es una foreign key. Entonces tenemos la tabla anterior de pacientes en el que estuvimos viendo en el caso anterior y tenemos una tabla nueva de países que resulta de una normalización. Una normalización de el campo ID país que está en la tabla paciente, ¿sí? En la clase siguiente vamos a ver todos los conceptos de normalización, así que no se preocupen, ahora aquí lo vemos rápidamente, pero sepan que para no guardar, por ejemplo, en la tabla de pacientes, los países directamente escritos, ¿sí? con los nombres, tal cual aparece en su descripción, lo que hacemos es normalizarlo y llevar los códigos de países a otra tabla, ¿sí? Con el campo ID país, y ahí le coloco la descripción correspondiente a cada país. Entonces eso es lo que sería el proceso de normalizar, crear otra tabla y codificar esos valores y agregar sus descripciones. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro es que una foreign key es una relación entre dos tablas, ¿sí? ¿Por qué creamos esa relación? Bueno, creamos esa relación cuando lo que queremos hacer es crear una regla de integridad referencial, es decir, que en este caso el campo ID país de la tabla pacientes, ¿sí? Contiene ciertos códigos de países. Pero estos países que están aquí van a poder ser grabados, este registro va a poder ser grabado si solo si este país existe en la tabla de países, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso de España, este país España. Cuando yo quiera insertar este registro, habiendo una relación entre estos dos campos, ID de país e ID de país de la tabla paciente, cuando yo quiera insertar este registro y SQL Server detecte que el código España no está dado de alta en la tabla país, bueno, va a ocurrir un error, ¿sí? Va a ocurrir un error cuando querramos insertar ese registro. Y ese error es producto de esta regla de integridad referencial. Es producto de esa regla creada. ¿Para qué creamos esta regla? Bueno, para que no se graben valores en la tabla de pacientes, por ejemplo, no se graben países que no existen definidos en la tabla de país. Esto lo que me da es una consistencia de datos, ¿sí? Porque yo no voy a tener valores aquí que no están cargados. Entonces, cuando llevemos esto a una interfase de usuario, el usuario va a poder ver todas las descripciones de los países porque las que están dadas de alta coinciden correctamente con la tabla de países. Entonces, esta definición de foreign key la vamos a ver bien en detalle cuando creemos las relaciones en el diagrama de entidad-relación en la práctica, ¿sí? Es la sección siguiente, ya arrancamos con todo con la práctica número 1 y ahí vamos a aplicar todos los conceptos que fuimos aprendiendo. Entonces, como punto número 1 podemos decir que la clave foránea o foreign key debe ser del mismo tipo de dato que su campo relacionado, es decir que el campo ID país, si aquí es char3, bueno, en la tabla de pacientes también tiene que ser char3, si no, no voy a poder crear esa relación. Como segundo punto podemos decir que el valor del campo definido como foreign key, es decir, este campo en verde, ¿sí? Puede ser null. ¿Por qué puede ser null? Porque mientras yo no grabe ningún valor en esa tabla, ¿sí? Yo no estoy infringiendo ninguna regla, porque mientras no tenga valor no estoy infringiendo nada. Entonces, si el valor que yo quiero grabar ya no existe en la tabla de países donde tacha la relación, bueno, ahí me devolverá un error. Pero mientras tanto, mientras ese valor puede estar en null, que no pasa nada, si no va a haber ningún problema. Y como tercer punto podemos decir que una tabla puede tener más de un campo foreign key. Es decir, si yo quisiese tener otro campo aquí en la tabla paciente, foreign key relacionado con otra tabla diferente, bueno, puedo hacerlo eso, puedo tener más de un campo foreign key. Entonces, vamos a terminar aquí lo que sería el concepto de foreign key. En la clase siguiente vamos a estar viendo la normalización de tablas
Y en la sección siguiente ya vamos a arrancar con la práctica número 1, donde vamos a crear nuestra propia base de datos y vamos a aplicar todos los conceptos aprendidos. Así que vamos a seguir avanzando.